Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Dios conmigo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a hablar de la actitud de un sirviente o siervo, como traducen la palabra unas versiones de la Biblia. Ser servicial es darse cuenta, es estar ahí cuando alguien necesita algo. Es no encerrarse en lo propio, sino percibir si puedo ayudar a alguien. Ser servicial es más que un conjunto de normas sociales. Es una actitud de vida. Es la actitud de Cristo. Y nosotros somos llamados a imitar a Jesucristo como sus seguidores y sus creyentes. Me gustaría empezar en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 5 y 12 a 15. Y dice, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen, bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarle los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús nos da un ejemplo a seguir. Después de lavar los pies de sus discípulos, que es un acto de amor, de humildad y de servicio, Él nos anima a seguir su ejemplo y a servirnos unos a otros. Él dice, os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho por vosotros. Una definición de ser un siervo fiel o un sirviente fiel, según la Biblia, es ser un seguidor devoto y servicial, ser humilde ante Dios, estar listo para actuar según Dios nos empuja e inspira para ayudar a satisfacer las necesidades de otras personas y recordar que no se trata de dinero ni de recompensa. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 25 a 28, que dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora hablemos de la diferencia entre un sirviente o un siervo y un esclavo. En la Biblia también tienen esclavos y sirvientes. Un sirviente puede hacer algo, un esclavo tiene que hacer algo. Entonces piensen en eso cuando digan, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. En vez hay que cambiar esa manera de hablar. Hay que decir, saben que yo quiero hacer esto, yo
Yo puedo hacer esto gracias a Dios. Yo voy a hacer esto. No tengo que, porque esa mentalidad nos mantiene como esclavos y nos da una actitud negativa. Un sirviente es libre. Un esclavo, pues está en esclavitud, está oprimido. Un sirviente hace el máximo, o sea, va más allá. Un esclavo hace lo que se le pide, lo mínimo indispensable. En el libro de Mateo 5:41 dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 kilómetro, ve con él 2. En otras palabras, si alguien te requiere que camines 1 kilómetro, tú ve 2 kilómetros. Si tu jefe, tu supervisor te pide que hagas un trabajo, tú esmérate a hacer más de lo que es pedido. Haciendo esto, tú estás tomando la iniciativa de sobrepasar las expectativas de los demás. Nunca en arrogancia, sino en humildez. Esa es la actitud correcta que tener. Así como Jesucristo nos enseña en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 43 a 45, dice, pero no es así entre ustedes. Más bien cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es similar a lo que acabamos de leer en Mateo 20, 25 a 28. Aquí Marcos, capítulo 10, versículos 43 a 45 nos dice lo mismo. O sea, y en la Biblia está escrito, pues más de una vez se repite y uno puede pensar cuál es la necesidad de que se repita, pues a lo mejor es para que nos caiga el 20 y diga uno, ok, esto es importante. Si no le puse atención la primera vez que lo leí en este libro, a lo mejor le debo de poner la atención esta segunda vez que lo estoy leyendo en este otro libro. Es importante. De la misma manera, en el matrimonio, el marido, en la Biblia dice que el marido es la cabeza de la familia. Eso significa que el esposo es el sirviente número uno, acuerdo de las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Como jefe del hogar, no significa ordenar a todos y aprovecharse de la autoridad, no. Según las enseñanzas de Cristo nos está diciendo que el que es mayor también es el que es sirviente, el que sirve. Es el trabajo del esposo poner el ejemplo de servitud. Si vivimos de esta manera, vivimos como Jesús. Una promoción en la vida significa una promoción en el servicio. El liderazgo significa que hay una mayor responsabilidad de servir. Y sí, todos tenemos diferentes áreas de servicio. El punto es que si hay una necesidad y uno puede ayudar, pues es el deber de uno hacerlo. Un gran ejemplo del corazón de un siervo, el corazón de sirviente, de servitud, que podemos estudiar en el Antiguo Testamento es el de Rebeca. En el libro de Génesis, cuando Abraham ya estaba viejo, él mandó a su sirviente a que fuera a encontrar una mujer, una esposa para su hijo Isaac, de entre las mujeres que son del mismo lugar de donde Abraham se originó. Una buena mujer con buenos principios morales y que ama a Dios.
Entonces el sirviente se embarca en su viaje y le reza a Dios pidiéndole ayuda porque quiere encontrar la mujer perfecta para Isaac. Empecemos a leer en Génesis 24, versículos 15 a 28 y dice, y aconteció que cuando él aún no había acabado de hablar, porque el sirviente se paró y se puso a rezarle a Dios y se puso a pedirle ayuda. Y todavía no acaba de hablar y Dios ya le contestó su rezo. Dice, he aquí que con su cántaro sobre el hombro venía Rebeca, que le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa, era virgen, a quien ningún hombre había conocido. Ella descendió al manantial, llenó su cántaro y subía. Entonces el siervo corrió hacia ella y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Se apresuró a bajar su cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, agregó, también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Se dio prisa, vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. El hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito a su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le obsequió un pendiente de oro que pesaba 5,5 gramos y 2 brazaletes de oro para sus brazos, que pesaban 110 gramos, y le preguntó, ¿de quién eres hija? Dime, por favor, ¿habrá lugar en la casa de tu padre donde podamos alojarnos? Ella respondió, yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió, también en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para alojarse. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor, diciendo, bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no apartó de mi señor su misericordia y su verdad. En el camino el Señor me guió hacia la casa de los hermanos de mi señor. La joven corrió y contó estas cosas en la casa de su madre. Y aquí vamos a parar, y la historia, claro, sigue, pero vamos a parar hoy en este versículo, que es versículo 28. Y bueno, vamos a analizar esta historia. Aspecto de un sirviente de Dios. Número 1, los sirvientes están dispuestos. En versículos 17 y 18, el Señor, el sirviente, le dice, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella le responde, bebe, Señor mío. Se apresuró a bajar su cántaro y le dio de beber. O sea, noten que ella es muy respetuosa, muy alerta y eficaz. Ella tiene una actitud dispuesta. He notado que hay veces que la gente empieza con una actitud dispuesta y luego la pierden cuando hay dinero o un tipo de pago involucrado porque les motiva la recompensa más que el mero hecho de servir. En el libro de 1 Pedro 5, versículo 2 dice, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. En otras palabras, hagan su trabajo con deseo de servir, no nada más por el dinero y ya. Háganlo todo con el corazón. Nuestra única motivación no debe ser recibir el pago o la recompensa y ya, sino el hecho de servir, de tener un impacto positivo en las vidas de otros.
El dinero tiene el potencial de corromper el corazón de las personas. Hay que realizar que servir es su propio placer. No está motivado por ninguna otra recompensa. Si alguien tiene el corazón de un siervo de Dios, su recompensa es el servicio. No en lo que se recibe por servir, ni en el reconocimiento, ni en la paga. La recompensa es llegar a servirle a alguien o de alguna manera ser útil. ¿Alguna vez has notado que cuando haces algo por alguien, sabiendo que no vas a obtener nada por ello, notas el buen sentimiento que te provoca hacer esta obra de caridad? Nos hace sentir tan llenos de felicidad por dentro cuando hacemos algo bueno por alguien, sin que nos lo pidan, sin que nos lo paguen. ¿No es sorprendente que Dios haya creado nuestros cuerpos para liberar endorfinas y serotonina en nuestro cerebro cuando hacemos algo bueno por alguien? Cuando le decimos una palabra amable a alguien, cuando felicitamos a alguien, cuando hacemos todo lo posible para ayudar a alguien. Qué maravilloso es nuestro Dios. Uno se siente muy bien por dentro y por fuera. Ese sentimiento es nuestra recompensa que no tiene precio. Hay gente que usa drogas para para subirse esos niveles en el cerebro. Y no es necesario hacer el bien, ayudar a los demás. Eso es lo que sube esos niveles en nuestro cerebro y en nuestro corazón. La energía surge del deseo de hacer algo. Cuando estamos dispuestos a hacer algo, entonces llega la energía. El corazón dispuesto es impulsado en lugar de obligado. Un corazón dispuesto es agradable, no desagradable. En otras palabras, un corazón dispuesto siempre buscará fluir con lo que se le pide o con lo que se necesita en el momento. No sentarse ahí y quejarse o discutir, no. El corazón dispuesto ejecuta, no excusa. El corazón dispuesto tiene la actitud de se puede hacer, se puede lograr, sí se puede. Como nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro aspecto de los sirvientes de Dios es que sobresalen. Rebeca hizo lo que se le pedía y le dio de beber al criado de Abraham. Después les dio de beber a los 10 camellos que venían con él. Ella dijo, también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Ahí mismo ella tomó esa segunda milla. Ella hizo lo que se le pedía de ella y también vio una necesidad y sin que se lo pidieran suplió esa necesidad y por eso sobresale. Ella brilla. En el libro de Mateo 5, versículo 16, Jesucristo nos dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. O sea, cuando uno hace algo bueno por alguien, ellos, ¿qué dicen? Ay, bendito sea Dios. Gracias a Dios. Ay, Dios es tan bueno. Están alabando a Dios por algo que tú hiciste. Entonces,
tu acción de caridad le trajo alabanza y honor a Dios. Ese es el punto, eso es lo que debemos de hacer. No buscar a que nos digan a nosotros, am, gracias a ti, no, gracias a Dios, porque Dios es el que lo puso en mi corazón, Dios es el que me dio las energías, Dios es el que me dio la idea de hacer cualquier cosa por usted. Siempre hay que darle gracias a Dios y alabarlo, porque Él es el único que se lo merece. Ustedes saben que un camello puede beber entre 30 y 50 galones de agua. El siervo de Abraham tenía 10 camellos con él ese día. Y Rebeca sacó agua del pozo y siguió sacando agua del pozo para satisfacer la sed de los 10 camellos. Una y otra vez hizo esto. Y todo lo que se le pidió a ella fue un trago de agua para el Señor. Entonces, el 95% de su trabajo que ella hizo fue lo que no se le pidió hacer, sino que vio la necesidad y luego la cumplió. Es extraordinario. El Señor ni siquiera le pidió que hiciera todo eso, pero ella lo hizo. Ella sobresalió. Ella le trajo honor y alabanza a Dios. Si siguiéramos leyendo este capítulo, descubriríamos que esos 10 camellos tenían joyas, ropas hermosas, telas, tesoros, y todo. Todo eso pasó a ser de Rebeca cuando ella aceptó casarse con Isaac. Pero ella no sabía nada de esto cuando ella estaba haciendo todo ese trabajo. Ella simplemente estaba siendo una humilde sirvienta de Dios Todopoderoso, y haciendo lo que había que hacer. No tenía idea de que estaba a punto de recibir una bendición tan grande de Dios. Dios siempre, siempre recompensará a un siervo, a un buen sirviente, pero si buscas esa recompensa, lo vas a hacer con una motivación diferente. Vas a esperar ese pago. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 23 a 24 dice, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, o sea, no para el ser humano, sabiendo que el del Señor recibirá la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. Hagas lo que hagas, cualquier tipo de trabajo que estés haciendo o obra de caridad, hazlo de todo corazón, con carácter de Cristo, con honestidad, diligencia, integridad y humildad. Y quiero también que por favor paren de pensar de la palabra sirviente como algo negativo, algo indigno, una palabra fea y vergonzosa. No, eso no debe ser. En la Biblia esta palabra no tiene connotación negativa. Ser un sirviente fiel de Dios es algo muy bueno y algo positivo, algo que aspirar, que anhelar a ser. A mí me trae mucho gusto y orgullo ese título porque yo reconozco que siendo hija y representativa de Dios, de Cristo, significa también que soy la sierva humilde de mi Padre Celestial y de mis hermanos y hermanas en Cristo. En el libro de Mateo 23:12, Jesucristo nos dice, porque al que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hija y sirvienta fiel de Dios son mis primeros y más preciados títulos.
Tenemos que cambiar la mentalidad negativa y la connotación que nosotros, los seres humanos, le hemos dado a la palabra siervo o sirviente. No es algo negativo, es algo positivo, especialmente cuando estamos hablando de la Biblia y de servir al prójimo, de amar al prójimo y de ser usada por Dios. El tercer aspecto de los sirvientes de Dios es que son rápidos. En la historia nos dice que Rebeca se apresuró, se dio prisa, corrió llena de vida y energía. Ella es tan viva. Ella no está arrastrando los pies, no está lloriqueando, no se queja, no hace caras. Hoy en día, el bien más importante para nosotros es el tiempo. Es más valioso que el dinero. Todos odiamos esperar. Todos odiamos perder el tiempo. Estar en espera en el teléfono ahí esperando a que nos conteste, am, que nos conteste la compañía no sé, de la luz, de las tarjetas de crédito, del cable, lo que sea. No queremos perder el tiempo porque nunca podremos recuperarlo. Nunca. El dinero va y viene, pero el tiempo perdido nunca lo podremos recuperar. Un servicio lento o un servicio retrasado y lento no es ningún servicio. La gente se molesta, se frustra, empieza a perder la esperanza y la fe. Esto no le trae honra ni alabanza a Dios. Bueno, otra cualidad de un buen servidor es que honra a los demás. El honor se muestra en palabras y acciones. Rebeca actúa rápidamente, es respetuosa y amable con el Señor, a pesar de que es un completo desconocido. Deshonras a las personas que estás sirviendo cuando les haces saber cuánto te costó hacer lo que hiciste por él o ella, cuando actúas como si fuera una inconveniencia para ti. Lo único que estás haciendo es llenarlos de sentimientos de culpa, incluso por pedir ayuda. Simplemente haz el trabajo y preferiblemente con una sonrisa, de buen gusto, con una buena actitud, porque la persona a la que estás ayudando también es un hijo o hija de Dios. Significan algo para Él. A quien honras es a quien valoras. A quien valoras es a quien le darás lo que es valioso para ti, y ese es tu tiempo y tu energía. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 40 a 42, Jesucristo dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. En otras palabras, cuando comprendes que incluso la persona más insignificante en el mundo, en tu lugar de trabajo, en tu iglesia, en tu comunidad, cuando la honras a esa persona, cuando la recibes, la haces sentir bienvenida, cuando le sirves, estás sirviendo a Dios mismo. En Juan 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios
dio a Jesús, y si hubiera sido solo para una persona, la persona menor e insignificante que puedas imaginar, todavía hubiera hecho ese sacrificio. Dios valora incluso a la persona más insignificante, tanto como valora a Jesús. En Juan 17, versículo 23, Jesucristo ora al Padre diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Jesús está diciendo, Padre, muéstrales que los amas tanto como a mí. Eso significa que ese hombre o mujer en la tienda, en el supermercado, limpiando los baños, en el banco, en la escuela, en el trabajo, etcétera, su valor para Dios es igual al de Jesucristo. Eso te muestra lo valiosas que son las personas, incluso la persona que el mundo considera como de menos valor que los demás. O sea, se nos han confiado personas a quienes Dios valora mucho, tanto como a su Hijo Jesucristo. Por eso cuando sirvas, hazlo por amor a Dios, a Jesús, por amor a la persona a la que estás sirviendo, reconociendo que el valor de esa persona no es menos que el valor tuyo. Los sirvientes trabajan duro. Un sirviente trabaja con entusiasmo hasta terminar el trabajo. Los sirvientes no se dan por vencidos. Rebeca siguió trabajando hasta que dio de beber a todos los 10 camellos. Cuando estás sirviendo, el Espíritu Santo de Dios te está preparando, enseñándote y te está madurando. Permanece fiel a lo que se te ha confiado. Permanece fiel en las cosas pequeñas, en las cosas mundanas, en las cosas cotidianas. Haz el mejor trabajo. Ve más allá y sobresale en ello. Ya sea ser mamá, papá, maestro, estudiante, trabajar para una empresa, en administración, sea lo que sea. Dios te está preparando y Él te usará donde quiera que estés. No es necesario ser famoso. No es necesario tener muchos seguidores en las redes sociales. No es necesario tener cierta edad o antecedentes, ni tener un título universitario, no. Para que Dios te use, necesitas tener un corazón de siervo, de sirviente y una actitud dispuesta. Dios se deleita con aquellos que están dispuestos a ayudar. En el libro de Salmos 35, versículo 27 dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea ensalzado el Señor, que se complace en el bienestar de su siervo. Los sirvientes de Dios tampoco se dan por vencidos. Los sirvientes cumplen su destino. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 13 dice, porque los que sirven bien como los diáconos ganan para sí buena reputación y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Cuando pasamos estas pruebas de servicio en la vida, hay una mayor medida de autoridad del reino y unción que llega a nuestras vidas. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que subamos espiritualmente más alto con Él. En el libro de Santiago 1, versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman.
En el libro de Filipenses 2, versículos 3 a 8 dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerden, Jesucristo es nuestro ejemplo para imitar. Y si Él mismo se da el título de siervo, de sirviente, porque uno piensa que uno es superior a ese título. Al contrario, el título de sirviente debe ser llevado con amor y honra, con felicidad de que le estamos sirviendo a Dios y al prójimo. El trabajo que hacemos es para Jesucristo, por mandato del Padre, a través del poder de su Espíritu Santo. Y ahí tenemos la Santa Trinidad de Dios en acción. Tenemos el privilegio de llevar el Evangelio con nuestras palabras y nuestras acciones. Y a veces podemos predicar más fuerte con nuestras acciones. Deja que ellas hablen por ti. Deja que tus buenas obras y tu fe y amor por Dios hablen más que tus palabras. Deja que griten. Se nos ha encomendado un trabajo gozoso y esperamos el día en que Jesucristo regrese y nos diga a cada uno de nosotros, bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré a cargo. Entra en el gozo de tu Señor. Y este versículo se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Bueno, cerremos esta lección con una oración. Querido Dios, al comenzar mi día, te pido tu guía y fortaleza para ayudarme a servir a los demás. Recuérdame que cada persona que encuentro está creada a tu imagen y merece ser tratada con amor y respeto. Ayúdame a ver las necesidades de quienes me rodean y a estar dispuesta a intervenir y ayudar en todo lo que pueda. Padre, sé que servir a los demás no siempre es fácil. Requiere sacrificio, humildad y voluntad de poner a los demás en primer lugar. Pero también sé que cuando servimos a los demás, nos parecemos más a ti y experimentamos la alegría y la satisfacción que se obtienen al vivir una vida con propósito. Al salir al mundo hoy, oro para que me guíes mis pasos y dirijas mi camino. Ayúdame a ser una luz en la oscuridad y una fuente de esperanza y aliento para quienes más lo necesitan. Gracias, Dios mío, por la oportunidad de servir a los demás. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por su sangre preciosa que fue derramada para cubrirnos, para poder presentarnos frente a ti y, y rezar y hablar plenamente contigo, sin necesidad de ir a ningún lugar especial o de decir cosas especiales, no, nada más necesitamos presentarnos
frente a ti, en donde sea que estemos, en donde quiera que estemos, a cualquier hora, tú nos recibes porque la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia. Y, gracias a Él, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y cada vez que cometemos un pecado, sabemos que podemos arrepentirnos y pedir tu perdón. Y sabemos que tú nos das ese perdón gracias a tu Hijo Jesucristo. Él es tan precioso, tan hermoso, que mis palabras y mis acciones reflejen tu amor y gracia, Dios mío, y que siempre busque traer gloria a tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.